¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Soy el alumno Contreras García Mauricio del grupo 4401 de la materia de balance de materia y energía de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza del grupo 4401, que bueno, está impartida por el profesor Everardo Antonio Feria Hernández. Y hoy les quiero compartir con ustedes lo que es un problema de balance en un secador, y es el siguiente. Dice que se requiere secar un material húmedo que contiene 60% de sólidos y 40% de agua, utilizando lo que es un secador y operándolo de manera continua. Dice que el material húmedo se alimenta al secador, del cual salen 1000 kilogramos por hora con un 10% de humedad. Para secar el material se introduce el secador a aire seco por un ducto de 70 centímetros de diámetro interior. El aire entra a una velocidad de 60 kilómetros por hora y está a 585 milímetros de mercurio, de presión absoluta y a 100 grados Celsius. ¿Qué me pide el problema a resolver? Me pide determinar el inciso A, la cantidad de material húmedo que entra, esto en kilogramos por hora, el agua evaporada para el inciso B, de igual forma en kilogramos por hora. En el inciso C, la cantidad de aire húmedo que sale del secador, igual en kilogramos por hora. Y el inciso D, la humedad del aire, esto en kilogramo por agua por kilogramo de aire seco. Entonces, bien, vamos a analizar lo que es el diagrama, que lo tenemos por acá. Bien, este va a ser el diagrama para este problema. Tenemos un secador de aire, en donde vamos a tener cuatro corrientes. Una corriente de entrada, una corriente de entrada y dos de salida. Es decir, la corriente número uno y la 3 corresponden a ser las de entrada y las de salida la corriente 4 y la corriente número 2. Entonces tenemos el par, dos corrientes de entrada y dos corrientes de salida, en donde podemos analizar el problema que la corriente 3 y 4 son corrientes de aire respectivamente. En la corriente 3 ingresa el aire seco, que es con el que vamos a secar nuestro material húmedo, y en la corriente 4 sale ese mismo aire seco, pero con la humedad que ha retirado del material. Y en la corriente uno pues es el ingreso de nuestra materia prima a secar, y en la corriente 2 es nuestra materia prima ya libre de humedad. Bueno, va a tener lo que es un porcentaje pequeño de humedad, que es del 10%, que es lo que nos informa el problema. Bien, entonces vamos a ir viendo qué información nos da. En el flujo másico número uno, en la corriente número uno, me dice que es el material a procesar que contiene 40% de agua y 60% de sólidos, que en fracción másica eso quedaría como 0,4 y 0,6. Bien, y en la corriente 2 que sale nuestro material ya un poco más seco que anteriormente, va a salir con una fracción másica para agua de 0,1 y de sólidos de 0,9. Y vamos a obtener 1000 kilogramos por hora. Entonces hay que calcular y determinar la cantidad de materia que vamos a introducir en el secador para obtener esta cantidad de materia con estos parámetros. Un 10% en masa de agua y 90% en masa de sólidos. Y como mencioné, la corriente 3 y 4 son corrientes de aire, pues respectivamente. Bien, lo que se tiene que hacer primero entonces es plantear un balance de materia global del sistema, que es el que tengo acá. Este va a ser el balance de materia global. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Este va a ser nuestro balance de materia global, que, bueno, entradas es igual que salidas. Entradas es el flujo másico 1, el flujo másico 3 y salidas 2 y 4. Por ende, el balance queda de esta forma. El flujo másico 1 más el flujo másico 3 es igual al flujo másico 2 más el flujo másico 4. Bien, ahora lo que sigue es plantear un balance por especie química, pero solo de materia, es decir, en la corriente uno y en la corriente 2. Entonces, ¿cuántas especies químicas vamos a tener? Vamos a tener únicamente dos, que es sólidos y agua. Bien, sólidos y agua se encuentran en todas las corrientes, en la uno y en la 2, porque solamente estamos planteando el balance, pero para las corrientes de materia. Para las corrientes
que están en forma gaseosa, en fase gas, que corresponden a ser la corriente 3 y la 4. Ahorita por el momento no estamos balanceándolas, simplemente las que llevan masa. Entonces queda de esta forma. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es sustituir los datos conocidos. No conocemos el flujo másico 1, pero sí conocemos la fracción de sólidos en la corriente 1. Bien, entonces es de 0,6 por el flujo másico 1, que va a ser igual al flujo másico 2, que si lo conocemos, que es de 1000. Ponemos acá 1000 por la fracción de sólidos en la corriente 2, que si la conocemos, que es de 0,9 por 0,9. Ahora, el flujo másico 1, que no conocemos, por la fracción de agua en la 1, que es de 0,4 por M1, que va a ser igual a 1000 por punto, uy, aquí por 0,1. Aquí es 0,1. Listo, por 0,1. Bien, entonces resolviendo esto, es decir, operando estos productos, me va a quedar como 0,6 de M1 es igual a 1000 por 0,9, 900, y 1000 por 0,1, 100. Entonces me queda que 0,6 de M1 es igual a 900 y 0,4 de la corriente 1 es igual a 100. Ahora, ya que tenemos esto, vemos que podemos despejar la ecuación de sólidos. Pudiésemos despejar cualquier ecuación, pero yo voy a hacer el despeje para la ecuación de sólidos, es decir, en la ecuación 1. Por aquí podemos verla como ecuación 1 y ecuación 2, puesto que son ecuaciones independientes. Entonces, despejando para sólidos, esta ecuación la traemos para acá, 0,6 del flujo másico 1, que es igual a 900. Entonces despejo. El flujo másico 1 es igual a 900 entre 0,6. Este cociente me resulta que el flujo másico 1 es igual a 1500, que bueno, va a ser 1500 kilogramos por hora, que corresponden a ser el flujo másico 1. Bien, entonces ya hallamos el primer flujo, que es de 1500. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, ya que hemos hallado el 1 y el 2, podemos hacer lo que es la determinación de la cantidad de agua evaporada, que es lo que nos pide el problema también. ¿Cómo se resuelve esto? Muy fácil. Miren, vamos a analizar aquí el esquema, el diagrama. Ingresamos 1500 kilogramos de este material. Se le ha retirado una cantidad de agua utilizando lo que es aire seco, y lo vamos a obtener ese, digamos que esa concentración de ese material, pero vamos a obtener 1000 kilogramos. Entonces hacemos la diferencia, 1500 menos 1000, y eso va a resultar 500, es decir, que se ha evaporado 500 kilogramos de agua, es lo que podemos observar acá. Para determinar la cantidad de agua evaporada se calcula como el flujo másico 1 menos el flujo másico 2. Entonces, el agua evaporada es igual a 1500 menos 1000. Haciendo esa resta, me queda que el agua evaporada es de 500 kilogramos por hora. Entonces, es así como se calcula el agua evaporada de una manera muy sencilla. Es simplemente razonar aquí. Si aquí ingresamos 1500 de este material que contiene agua, y aquí nos sale este material con 1000 kilogramos por hora, pero de una forma un poco más concentrada, entonces podemos hacer la diferencia para saber la cantidad de masa de agua que se ha evaporado, que en este caso es de 500 kilogramos. Bien, siguiendo, ahora hay que calcular lo que son las corrientes faltantes, que es la 3 y la 4. Bien, esto se va a hacer de la siguiente forma. A ver, aquí el problema me brinda una serie de datos que los he recopilado en la siguiente tabla, datos. Me brinda una presión del sistema que está a 585 milímetros de mercurio. Me da la velocidad en la que entra este flujo de aire, que es de 60 kilómetros por hora, y me da una temperatura del sistema que está a 100 grados Celsius. Bien, este dato no me lo dan, pero se saca fácilmente. El peso molecular del aire, que es de 29 gramos mol. Y tenemos R, que R es la constante universal de los gases, pero en estas unidades, en atmósferas, litro, mol y Kelvin,
que es de 0.082. Y tenemos el diámetro del tubo, que sí me brinda el problema, que es de 70 centímetros. Y el pi, que es de 3.1416 aproximadamente en este caso. Entonces, a partir de todos estos datos, hay que observar que se tienen que realizar una serie de conversiones. Por ejemplo, en la presión hay que llevar esa presión que está en milímetros de mercurio a atmósferas, esta velocidad que está en kilómetros por hora a metros por hora, y esta temperatura Kelvin, y este diámetro a metros. Entonces vamos a ver cómo queda esto. Y aquí está. Vamos a hacer aquí la conversión de milímetros de mercurio a atmósferas. Bien, tenemos 585 milímetros de mercurio, que es la presión con la que está trabajando el sistema. Para convertirla a atmósferas es a través del siguiente factor de conversión. Una atmósfera entre 760 milímetros de mercurio. Se van los milímetros de mercurio y me quedan atmósferas. Haciendo esta operación, resulta que es de 0.7697 atmósferas, redondeándolo a 4 decimales. Ahora, vamos a hacer la conversión de la temperatura a Kelvin. Inicialmente me la dan en 100 grados Celsius, pero vamos a pasarla a Kelvin. Para hacer esa conversión es simplemente sumar 273.15 a los grados Celsius. Entonces, Kelvin es igual a 373.15 Kelvin. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es determinar la densidad del aire entrante, a la que entra, en este caso, en el secador. Entonces, para eso vamos a emplear lo que es una formulita, que es la fórmula de la densidad, que es la siguiente. La densidad es igual a la presión del sistema por el peso molecular del aire entre la constante de los gases que multiplica la temperatura del sistema. Todos estos datos los conocemos. Entonces, la densidad es igual a la presión del sistema, que es la que acabamos de calcular aquí. Bueno, más bien de convertir. Es de 0.7697 atmósferas por el peso molecular del aire, que esto se saca en este caso de cualquier fuente confiable en internet, que es de 29 gramos por mol aproximadamente, entre lo que es la R, que es la constante de los gases en estas unidades, porque estamos trabajando en atmósferas, gramos y mol. No siempre va a ser 0.082. Hay que ver en qué unidades se está trabajando para poner como tal la unidad que es correcta. En este caso, la unidad correcta es 0.082 atmósferas litro mol Kelvin, que multiplica la temperatura en Kelvin, que es de 373.15 Kelvin. Bien, entonces, resolviendo esta operación, me queda que la densidad es de 0.7295 gramos por litro, porque aquí se van atmósferas con atmósferas, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Y me queda únicamente lo que es gramos y litros. Este sería el análisis dimensional. Bien, lo tenemos en esta unidad. Hay que pasarlo a kilogramo por metro cúbico, porque estamos trabajando inicialmente en estas unidades. Entonces, de gramo por litro a kilogramo por metro cúbico queda de la siguiente forma. Tenemos entonces 0.7295 gramos por litro que multiplica a un kilogramo, que son 1000 gramos, que multiplica a 1000 litros, que es un metro cúbico. Entonces, se va a ir gramo con gramo, litro con litro, y únicamente me va a quedar kilogramo y metro cúbico en el análisis dimensional, de acuerdo a lo que son estos factores de conversión. Bien, entonces como tenemos 1000 en el denominador y 1000 en el numerador, básicamente queda igual, 0.7295 kilogramo por metro cúbico, pero ya está en las unidades que queremos. ¿Cuál el problema en este caso? Bien, entonces, el flujo másico 3 se va a calcular con la siguiente ecuación. El flujo másico 3 se calcula como V, que es la velocidad, por A, que es el área del tubo,
por la densidad. Aquí se los puse, donde V es igual a velocidad. Vamos a hacer un poquito más grande. V es igual a velocidad, A es igual a área del tubo y ρ es igual a densidad. Entonces, veamos que ya conocemos la velocidad, ya conocemos la densidad. Lo único que nos falta conocer es el área del tubo. Pero previamente a la velocidad hay que llevarla a las unidades correctas, que en este caso tiene que ser metro por hora. Entonces, de 60 kilómetros por hora que me da el problema, a metros por hora va a quedar como 60.000 metros por hora. Y en este caso, el área del tubo, para calcular dicha área, hay que llevar los centímetros que me brinda el problema, que son 70 centímetros, que es el diámetro del tubo por el cual entra el aire, hay que pasarlo a metros. Eso ya pasándolo a metros queda 0.7 metros. Y la densidad, que es la que acabamos de obtener, que es de 0.7295 kilogramos por metro cúbico. Entonces, calculando el área del tubo, que es el único dato que nos faltaría. El área del tubo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el área es igual a pi, que en este caso vamos a utilizar como 3.1416 por 0.7 entre 2, 0.35 elevado al cuadrado, porque es el radio. Entonces, al resolver esta operación, resulta que el área es de 0.3848 metros cuadrados. Esto redondeándolo a 4 decimales. Bien, entonces ya tengo todos los datos. Ahora lo único que me falta es sustituir dichos valores en esta fórmula para calcular el flujo másico 3, que el 3 es la velocidad por el área por la densidad. Bien, sustituyendo los datos, me queda velocidad 60.000 metros por hora por el área del tubo, que es de 0.3848 metros cuadrados, por la densidad, que es de 0.7295 kilogramos por metro cúbico. Al resolver esta operación y ver el análisis dimensional de las unidades, me va a resultar que el flujo másico 3 es de 16.842.696 kilogramos por hora. El análisis dimensional va a quedar de la siguiente forma. Aquí tengo un metro, aquí tengo metros cuadrados. Tiene exponente 2 y tiene exponente 1. 2 más 1 es 3 metros cúbicos, que esos metros cúbicos se me eliminan con este metro cúbico que tengo acá. Es por eso que nada más me queda kilogramos y hora. Entonces, eso sería el valor para el flujo másico número 3, que vamos a colocarlo de una vez por acá. Que bien, esto me va a representar lo que es una corriente de aire, es el flujo de aire. Es de 16.842.696 kilogramos por hora. Bien, ahora vamos a calcular lo que es el flujo másico número 4 por diferencia. Entonces, se despeja el flujo másico 4 por diferencia. Aquí vuelvo a plantear mi balance global del sistema. Flujo másico 1 más el flujo másico 3 es igual que el flujo másico 2 más el flujo másico 4. Bien, despejamos para el flujo faltante, que es el 4. El flujo másico 4 va a ser igual a que al flujo másico 1 más el 3, este que está sumando pasa acá restando, menos el flujo másico 2. Bien, ahora sustituimos los datos. Flujo másico 4 es igual a 1500, que es lo que vale el flujo másico 1, más 16.842.696, que es lo que vale el flujo másico 3, menos el flujo másico 2, que es de 1000. Al resolver esta operación, resulta que el flujo másico 4 es igual a 17.342.696 kilogramos por hora. Vamos a ponerlo de una vez acá. El flujo de aire es de 17.342.696, ¿no? Listo. Vemos que tiene sentido, porque miren, aquí ingresa esta cantidad de flujo de aire y aquí sale 17.342.696. Quiere decir que este flujo de aire seco tiene la humedad.
Es decir, tiene el agua evaporada, porque aquí entra este flujo de aire seco, y aquí es este flujo de aire seco más el agua. Bien, y de hecho, para poder calcular la cantidad en kilogramos de agua evaporada, se puede hacer también por la diferencia del flujo másico 3 y el flujo másico 4. Es decir, al restar esto, con esto nos tiene que dar 500 kilogramos. Entonces se resume que para hallar la cantidad en kilogramos de agua evaporada se puede hacer tanto la diferencia del flujo 4 con el 3 o la diferencia del flujo másico 1 con el 2. Bien, entonces, lo único que nos faltaría conocer es la humedad del sistema en el secador. Entonces, ponemos acá, determinando la humedad. Bien, la humedad se va a calcular con una formulita, que la formulita es H de humedad es igual a la masa de agua evaporada entre el flujo de salida, es decir, la corriente 4. Entonces, esto quedaría sustituyendo todos los datos conocidos. La humedad es igual a la masa de agua que se evaporó, que es de 500 kilogramos, entre el flujo de salida, que es de 17.342.696, es decir, el flujo másico 4. Al realizar este cociente resulta que la humedad es de 0.028 kilogramos por agua por kilogramos por aire seco, que es lo que nos pedía el problema. Entonces, para verlo un poco más ordenado, por así llamarlo, vamos a hacer esta tablita que ya tengo aquí para resumir todo el balance de materia que ya hicimos. Entonces tenemos aquí resumen del balance de materia, que va a tener lo que son tres columnas. La primera columna, que es la corriente, el número de corriente. La segunda columna, el flujo en kilogramo por hora. Y la tercera columna, que es la composición, que dicha columna va a abarcar sólidos y agua. Bien, entonces, y en los encabezados de las otras columnas es corriente, es la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 4, que son las corrientes que participan en este balance de materia. Entonces, en la corriente 1 tenemos un flujo de 1500 kilogramos por hora. En la corriente 2 de 1000 y en la corriente 3 de 16.842.696 y en la corriente 4 de 17.342.696. La composición en la corriente 1 es que para sólidos le correspondía de 0.6 y para agua de 0.4 y en la corriente 2 de 0.9 y de 0.1. En la corriente 3 y 4 no hay nada porque son corrientes de aire únicamente. Entonces, a partir de este balance, que es el balance global, vamos a comprobar. Entonces tenemos el flujo másico 1, me dice que es el flujo másico 1, es decir, esto, más el flujo másico 3, es decir, esto, resulta esto, 18.342.696. Bien, esto tiene que ser igual al flujo másico 2, que es acá, más el flujo másico 4, que es acá. Y esto vemos que es exactamente lo mismo, 18.342.696. Entonces, con esto, con la ayuda del Excel, podemos reafirmar que nuestro balance de materia es correcto. Hemos balanceado de la forma adecuada. Y está bastante interesante porque con esta tablita pues ya resumimos todo el balance de materia que hicimos. En este caso, las corrientes que no se conocían era la corriente número 1, la 3 y la 4, porque la 2 sí. Entonces, pues fíjense que para la corriente 3, que corresponde a ser la corriente del aire, para secar esta cantidad y para obtener esta cantidad concentrada, se necesita 16.842 kilogramos de aire seco. Y de acá va a salir 17.342.696 kilogramos, pero de aire seco más el agua que se ha llevado consigo, que ha evaporado básicamente. Y bueno, es así como concluiría este balance de masa, que tiene el siguiente diagrama. Es un problema bastante interesante y bastante bonito, la verdad. Tenemos nuestro secador de aire, ¿no?
La corriente 3 y 4 son respectivamente corrientes de aire, como había mencionado. Y de hecho, para ese tipo de balances tiene algo en específico, que para las corrientes de aire tienen una formulita en especial, que es MA más MA por YN. Es decir, aire seco más el aire seco que multiplica la humedad. Y normalmente para las corrientes de aire se realiza un balance por separado, es decir, se va a realizar un balance de materia solamente para corrientes de aire y otro balance de materia para las corrientes que no son de aire, es decir, corrientes de masa, por así llamarlo, aunque ambas son de masa, ¿no? Pero bueno, no sé si me hayan comprendido este punto, pero es así. Aquí del problema, bueno, esto es para recapitular lo que hicimos. Aquí conjunté todos los datos que me brinda el problema y por acá abajo está todos los procedimientos que se hizo para llegar en este caso al balance. Que bueno, aquí se tienen que realizar ciertas conversiones, pero bueno, por ejemplo, para estas ciertas conversiones no los pudo haber brindado el problema, pero como no lo hizo, pues aquí se tuvo que hacerlas, es decir, se tuvo que hacer unos pasitos extra, no tan difíciles, la verdad, simplemente son conversiones, utilizando un factor de conversión e inclusive una regla de tres. Muy sencillo. Y bueno, es así como concluiríamos con el video de hoy, enseñando, claro, cómo se realiza lo que es este balance para este ejemplo en específico. Y bueno, espero que les haya servido este video tutorial y nos veríamos para la próxima. Gracias.